Ya, ahora sí vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, la segunda parte, y dice: y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Estas palabras de Dios pueden tomar asiento, hermanos. Se habrán dado cuenta que el día de hoy hemos leído el versículo 8 y el versículo 9, en adición a lo que vimos la semana pasada, pero quise leerlo de la semana pasada porque esto tiene relación a la semana pasada. ¿Ok? No es otro tema, es el mismo concepto, el mismo llamado a humillarse delante del Señor, porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la semana pasada vimos que Pedro llama a la iglesia a asumir una postura de humildad ante Dios, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Y humillarnos significa que vivimos delante de Él con el corazón inclinado, doblegado hacia su reino, buscando que se haga su voluntad y echando sobre Él todas nuestras ansiedades. ¿Por qué? Porque estamos confiando que Él tiene cuidado de nosotros, que Él proveerá lo necesario, que Él está pendiente, que Él sabe lo que necesitamos. Pero el día de hoy estamos agregando en el versículo 8 y 9 dos nuevos aspectos a este llamado. El llamado principal de humillarnos delante de Dios. El primero de ellos, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios porque tenemos un adversario, y un adversario que busca devorarnos, y porque necesitamos permanecer firmes, necesitamos resistir al diablo permaneciendo firmes en nuestra fe. Entonces vamos a ver esos dos aspectos en 4 puntos que voy a tratar de convencerlos, hermanos, de que esta postura de humillación es necesaria para que podamos permanecer firmes en la fe ante la amenaza del enemigo. Es en esa postura de humillación delante de Dios que podremos permanecer firmes en la fe ante la amenaza del enemigo. Y mi primer punto, o sea, la primera parte, este primer aspecto que tenemos que hablar es que nosotros tenemos que permanecer bajo su cuidado ante la amenaza del adversario. Y no sé si ustedes han visto esos videos, hay muchos de esos videos. A mí no me gusta ver esos videos, pero hay muchos videos, y me imagino que son de África, porque allá es donde hay leones, ¿verdad? Y ves a los leones que están al acecho y andan ahí el otro día vi uno hasta de un elefantito. Andan las cebras, o hay unos bueyes ahí muy feos que hay en África, o las gacelas, etcétera. Están al acecho, y todas estas manadas de animales andan siempre juntos, pero el león siempre está buscando y esperando al débil, al que se queda atrás, al que se separa del grupo, al pequeño, al bebé que se distrae, etcétera. Siempre están al acecho, y cuando ven a uno de esos, se lanzan. Yo no sé si era verdad o no, ¿verdad? Pero
vi que se lanzó un leopardo a un elefantito. Entonces eso nunca lo había visto, ¿verdad? Porque ellos no se meten con los elefantes, ¿verdad? Pues los pisan y los aplastan. Pero se me hace que ya con la inteligencia artificial todos esos videos ya los tiene que cuestionar uno, ¿verdad? Pero esta misma idea, ¿verdad? De cómo los leones están al acecho, se me hace que es lo que tiene a la mente el apóstol Pedro cuando dice que seamos de espíritu sobrio, estemos alerta, porque nuestro adversario el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros de alguna forma somos uno de esos venados o uno de esos animales vulnerables, no tenemos dientes para pelear contra los leones, somos presa fácil para el adversario, a menos que estemos protegidos. No por una manada, sino por la mano poderosa de Dios. Pero eso entonces significa que el apóstol nos llama a sobriedad. Si fijaron ustedes, sean de espíritu sobrio. La sobriedad es una postura. Y en esa primera parte, yo lo que quiero que piensen es dónde es la postura, dónde está la posición, dónde es el lugar que tienes que permanecer. Y por eso es que esto está ligado con el humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque bajo la poderosa mano de Dios tú estás protegido. Estás protegido por la mano de Dios, ¿verdad? Pero necesitamos sobriedad. Un venadito que se separa de la manada, o un elefantito, o una cebra que sale, o el animal enfermizo que se queda atrás, ya se descuidan, y ese descuido, hermanos, es una falta de sobriedad. Y muchos cristianos viven en ese descuido. No en sobriedad. Estar bajo su cuidado no implica vivir descuidadamente. La sobriedad es ese estado de conciencia, ese estado de sobrio, ¿verdad? Piensen que es lo contrario a la sobriedad, el que está borracho, y el borracho es un insensato y un inconsciente, que no mide las consecuencias, que está alcoholizado y se sube al automóvil para manejar a su casa y va y mata a una persona. Y uno dice, pero ¿cómo fue tan insensato? ¿Cómo fue tan inconsciente? ¿Cómo no pensó? La sobriedad es todo lo contrario. La sobriedad es aquel individuo que va con el amigo y dice, yo no voy a tomar, porque alguien aquí tiene que estar consciente. Y eso es lo que nos está llamando el apóstol Pedro. Miren, hay una cita en 2 Corintios donde el apóstol Pablo le pide a la iglesia que perdonen a un hermano que había estado en disciplina. Dice, pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. Y noten lo que dice el versículo 11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. ¿Y cuáles son sus planes? Devorar. Su plan es destruir. Su plan es arruinar. Como dijo Jesús, es robar, matar y destruir. Esa es la estrategia, ese es el propósito del diablo. Por lo tanto, no podemos estar en inconsciencia, no podemos estar como insensatos viviendo como si nada sucediera. Piensa tú, dice Pablo, no conocemos o no ignoramos sus planes. La
la versión de la Nueva Traducción Viviente, que es una versión como expandida, amplificada, como que trata de explicar un poquito. No es una versión literal y por eso nosotros aquí no la usamos, ¿verdad? Pero es una buena referencia, ¿verdad? En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice al revés, dice, porque conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Verdad? En lugar de decirlo no ignoramos, dice conocemos. Pero nosotros tenemos que vivir con esa conciencia. Ahora pregúntate tú, ¿qué tan consciente estás que estamos bajo ataque? Que estamos bajo la acechanza de una fiera que nos quiere devorar. ¿Qué tan consciente estás? La mamá del elefantito ese que le cayó el león, ¿verdad? Yo creo que lo primero que hizo después de que pisó al león, etcétera, luego fue con la trompa y le dio un manazo al chaparro, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué no sabes? Que siempre estamos vulnerables a un animal que te quiere devorar. Pero nosotros, sin embargo, no vivimos así. Una vez me acuerdo que estábamos en un taller, en un seminario, hace muchos años, hace como 35 años. Y algo estaba yo comentando con un pastor. Y me dijo esto: Carlos, ¿qué no sabes? Que si el diablo pudiera, mataba a tu esposa y a tus hijos pequeñitos. ¿Qué no sabes eso? Y me sacudió, porque yo no vivía así. Yo no vivía con una conciencia de que estamos ante la presencia y el acecho de un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y si pudiera, hermanos, este animal, este león rugiente, odia a la iglesia, odia la obra de Cristo y es implacable. Es un león rugiente hambriento. La pregunta es si nosotros estamos viviendo en la ligereza, en el descuido, en la inconsciencia, como si no tuviéramos una oposición. El diablo se ha dedicado por miles de años a engañar a la iglesia, a engañar al hombre de dos formas principales. La primera de ellas es que la iglesia culpe al diablo de todo, ¿verdad? Entonces, si tú pecas de orgullo o vas y haces una tontería, ¿verdad? Es que el diablo me hizo que lo hiciera. Le echas la culpa al diablo cuando que fue tu pecado. Entonces, mientras tú culpes al diablo, tú no tienes responsabilidad, ¿verdad? Y entonces nunca cambias, nunca creces, no procuras la santidad, no te agarras de Cristo. Es el diablo me está atacando, el diablo me está afectando, sin que sea necesariamente el diablo. Pero la segunda es igual de destructiva. La segunda es hacerte creer que no hay diablo. ¿Cuántas veces no habló Jesús del diablo? Los apóstoles. Y sin embargo, muchos de nosotros nos acordamos del diablo. Y aquí, ¿verdad? El apóstol Pedro está diciendo: aguas. Necesitas tener sobriedad. Necesitas no vivir descuidadamente, ignorando sus artimañas, sus planes, sus maquinaciones, como dice, sus maquinaciones malignas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás y sus fuerzas demoníacas del mundo de las tinieblas. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? ¿Temerosos? ¿Asustados? ¿Encerrados? No. Debemos de vivir
bajo la protección de la mano poderosa de Dios. ¿Cómo? Humillándonos y viniendo bajo Él. Cuando nos sometemos a Dios en humildad buscando su reino, permanecemos bajo su cuidado. Y desde esa posición, en esa postura es donde podemos resistir al diablo. No es en nuestra propia fortaleza, hermanos. No es recitando frases, ¿verdad?, para asustar al diablo. Tú no vas a asustar al diablo. No es diciendo, yo tengo memorizada la Biblia y si el diablo me ataca, yo le voy a recordar al diablo este versículo. El diablo se sabe la Biblia de memoria. No lo vas a intimidar con eso. ¿Sabes lo único que intimida al diablo? La mano poderosa de Dios, que lo ha juzgado, que lo ha designado a la destrucción eterna, que lo ha derrotado en la cruz. Eso es por lo que tiembla el diablo. Él tiembla porque él cree la palabra de Dios y sabe que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Entonces nuestra posición, hermanos, nuestra posición es donde estaremos nosotros a salvo, no en nuestra propia fortaleza. Miren, el pasaje paralelo que no leí la semana pasada, pero que voy a leer este día de hoy. En Santiago 4:6 se repite esta ley espiritual que vimos la semana pasada y que seguimos viendo hoy. Dice él en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Todo lo que tú puedas estar viviendo, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, fíjense cómo lo pone Santiago tan claro. Por tanto, puesto que Él da gracia a los humildes, por tanto, sométanse a Dios. Y luego hay un punto ahí como para traer un énfasis, no una coma, punto. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Noten la secuencia. Sométanse a Dios y resistan al diablo. O sea, no dice resiste al diablo, échale ganas, pelea las batallas, guerra espiritual. La guerra espiritual, hermanos, es una guerra que se lucha de rodillas inclinado delante del Señor. Así se lucha la guerra espiritual. La clave está en la postura de humildad, de vivir bajo la sumisión de nuestro Rey Jesús. El vivir bajo esta oración que nos enseñó Jesús. Señor, venga tu reino a mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida. Miren, el mejor ejemplo que tenemos está en la vida de Jesús. Y noten esto, qué interesante. Un día vino el Espíritu Santo donde estaba Jesús y dice que lo agarró y lo arrebató y se lo llevó al desierto. No fue así como que sintió el Señor Jesús así, tengo ganas de tomarme un retiro en el desierto. No. El Espíritu viene y lo toma y se lo lleva al desierto. Duro. Ahí estuvo 40 días y 40 noches. Y después de los 40 días y 40 noches se presentó el diablo. Y en el capítulo 4 de Mateo, versículo 3, dice que se acerca el diablo como tentador. Lo vino a tentar y le dijo, si eres hijo de Dios, note qué está haciendo el diablo. Si eres hijo de Dios, está cuestionando lo que el Señor le había dicho a Jesús. Está cuestionando la identidad de Cristo. Está cuestionando la base sobre la que Él iba a funcionar, iba a iniciar su ministerio. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió,
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. El versículo 6 le vuelve a decir el tentador, si eres hijo de Dios, ¿dónde está la tentación? La tentación está aquí, Jesús. ¿Estás seguro que eres el hijo de Dios? ¿Estás seguro? ¿Serás en verdad hijo de Dios? A ver, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendarán y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Versículo 9. Le dice otra vez el tentador, todo esto le daré, porque lo puso en el pináculo del templo y alcanzó a ver todo Jerusalén, y desde el pináculo del templo se alcanza a ir casi hasta el mar muerto, así se ve todo el valle. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Aquí ya no fue una tentación sobre la base de la identidad de Cristo, aquí ya fue un descaro de tentarlo en su carne. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Creo que muchas personas han tomado estos textos y lo han explicado sin el contexto, por ejemplo, de Pedro, de Santiago, de Pablo. ¿Verdad? Sométete a Dios y resiste al diablo. Lo enseñan como lo que tú necesitas hacer es tener ciertos versículos de memoria para resistir el ataque del enemigo. No más que si no estás sometido al diablo, no estás sometido a Dios, de nada te va a servir que le cites la escritura. Hubo unos apóstoles, bueno, eran apóstoles, eran unos discípulos que andaban ahí regados, ¿verdad? Y veían que los apóstoles decían, en el nombre de Jesús, se echaban fuera a los demonios. Entonces ellos dijeron, ya sabemos cuál es la fórmula, y agarraron a un endemoniado y le dijeron, en el nombre de Jesús, fuera. Y los agarraron los demonios y los hicieron garras. ¿Por qué? Porque no era la frase. No era la frase, es la fe. Es en quién estás confiando. Y Jesús, noten, cuando le dice al Señor, solamente a Él yo adoraré y solamente a Él yo me someteré a Él. Solamente a Él lo voy a servir. A ti no. Jesús estaba perfectamente sometido a la voluntad de su Padre y lo repite hasta el cansancio. Yo solamente vine aquí a hacer la voluntad del que me envió. Y solamente hablo lo que yo oigo, que Él me dice que diga. Jesús, por eso dijo, aprendan de mí que soy humilde y manso. O sea, la postura, hermanos, es lo que hace la diferencia. La postura es donde tú empiezas. La postura es lo que el enemigo está viendo. ¿Dónde estaba el interés y la atención de Jesús? En su Dios, no en sí mismo, no en su hambre, no en su necesidad, no en sus deseos. Su postura era precisamente la de humillarse delante de Dios y enfatizar que Él solo buscaba servir a Dios. Y obviamente, ¿verdad? No quería tentar a Dios dudando de lo que el Señor ya le había mostrado. El propósito del Señor al enviar. Muchas personas batallamos, porque esto es un misterio realmente, cómo funcionaba la doble naturaleza en Cristo, ¿verdad? ¿Fue tentado realmente Jesús? ¿O realmente como era Dios, pues Él dijo, no voy a tener hambre? No me pasa nada. A mí no me puede hacer nada el diablo. ¿O fue tentado como hombre? Y sus
capacidades o habilidades divinas, hermanos, estaban guardadas para Él venir como fiel representante nuestro. Y después de los 40 días se le aparecieron los ángeles y los socorrían, ¿verdad? Los fortalecían. ¿Por qué? Porque verdaderamente estaba siendo tentado. Esto no era un chiste, esto era de veras. Y los latigazos de veras le dolieron. Los clavos de veras le dolieron. Ahora, hay otro ejemplo de cómo nosotros debemos refugiarnos bajo la poderosa mano de Dios. Fíjense, en Zacarías hay un incidente. Si nosotros estamos postrados ante el Señor en humildad, Satanás no puede hacernos nada. Y va a ser Él quien reprenda al enemigo. Miren lo que dice el profeta Zacarías, esta visión que tuvo del sacerdote Josué. Dice, entonces me mostró, o sea, el Señor le muestra una visión. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. El ángel del Señor, muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es una manifestación de Dios mismo, ¿verdad? Algunos piensan que cada vez que dice el ángel del Señor era una expresión del Hijo de Dios. Dice, entonces Josué estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Ahí estaba el diablo hablándole. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y ahí hace referencia, ¿verdad? Isaías, ¿verdad? Como del altar del templo del Señor, ¿verdad? Fue tocado los labios de Isaías y fue santificado. Cuando es una manera de decir, sí, era un carbón encendido, pero yo lo rescaté del fuego. Ya no tienes poder sobre él. Entonces, que el Señor te reprenda. El Señor reprende a Satanás. El Señor es el que lo resiste. Nosotros tenemos que vivir en esa sumisión. Y notemos cómo su estrategia es acusar, señalar, tentar. Lo estaba acusando, por eso el Satanás significa el acusador de los hermanos. Él nos acusa, ¿verdad? Porque es mentiroso, es engañador, ¿verdad? Y quiere debilitar nuestra fe y nos puede acusar de ser insuficientes, incapaces, débiles, indignos delante de Dios. Pero nosotros estamos sometidos al Señor porque su arma está apuntada a debilitar nuestra fe, pero la mano del Señor es nuestra fortaleza. Y noten ustedes, hermanos, y esto es algo que a lo mejor también muchos ignoran, ¿verdad? Si el diablo estaba acusando a Josué, quiere decir que su acusación, su estrategia estaba entrando a su mente. Y eso es algo que muchas personas no disciernen. Están pensando cosas y no saben de dónde viene ese pensamiento. El diablo te habla. Y debemos tener cuidado de no darle oído, de no creerle a sus acusaciones, pues nuestra fe debe estar firme en lo que Jesús dice de nosotros. A Jesús le habló el diablo. A Josué le estaba hablando para acusarlo. Y todo lo que él te diga es mentira. Y entonces a veces tú estás batallando con pensamientos y estás luchando y tú dices, es que yo pienso esto, es que yo pienso esto. ¿Sabes de dónde obtuviste ese pensamiento? O una de dos, o salió de tu carne o salió de la boca del diablo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, ¿verdad? Pero aquí mi primer punto, hermanos, es hablar de nuestra postura. ¿Cómo necesitas estar? ¿En qué postura debes estar? La segunda parte
vamos viendo un poquito más en esta sobriedad que debemos de tener. La segunda parte dice que nosotros debemos permanecer firmes, ¿verdad? Esta firmeza ya es en un estado de alerta. Porque él dice, estad alertas en sobriedad. Dice, resístanlo, firmes en la fe, versículo 9, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Dice, resístanlo, firmes en la fe. Aquí la pregunta que se pueden estar haciendo es, bueno, ¿qué es primero? ¿Firmes en la fe y luego resistiendo, o resistiendo porque estamos firmes en la fe? Junto con pegado. Okay. Él busca debilitar, sacudir, ¿verdad? Hasta destruir nuestra fe. O sea, aquí la cosa es que lo que está atacando el diablo es nuestra fe. Y ahorita voy a hablar un poquito sobre qué es esa fe. Pero nosotros tenemos que estar en un estado de alerta de cómo está nuestra fe. O sea, ¿en dónde estás tú parado? ¿Cuál es la firmeza y seguridad que hay en tu vida? En esta guerra nosotros debemos permanecer alertas. Es una guerra real. Y cuando tú estás en guerra, todo mundo está alerta. Una de las cosas que nos llamó la atención aquí en Nehemí cuando estuvimos en Israel, estábamos en Jerusalén, ahí en una parte ahí comiéndonos una pita ahí, un shawarma o no sé cómo se llaman las cosas esas que venden allá. Y veíamos muchos muchachos que pasaban, inclusive hasta jovencitas, armados todos. Y le preguntamos al guía, le dijimos, oye, ¿por qué esta gente armada? Nosotros en México, si alguien entra a una tienda con una pistola metida acá atrás, pues piensas, pues es un maleante. Y estos traen las pistolas metidas aquí, metidas acá, metidas en todos lados, o está un rifle colgado, y andan vestidos de civil. Y entonces nos dijeron, es que todos los que están en el servicio militar, que es de 3 años, durante los 3 años que ellos están sirviendo, aunque no estén en su turno, siempre tienen que andar armados entre la población. Porque nunca sabemos dónde va a brincar un terrorista. Entonces, qué caray. Se me soltó acá algo. Ya no sé dónde está el mecate. Ya está. Entonces así nosotros siempre tenemos que estar en ese estado de alerta, atentos a sus intentos por debilitar nuestra fe con sus mentiras, sus acusaciones, sus engaños, sus tentaciones. ¿Qué está lanzándonos el enemigo? No es una guerra de poderes, no es una guerra que yo te voy a forzar o tú tienes que resistir en fuerza de voluntad, de mi dominio propio, una cosa así. No es una fuerza, es una guerra de él contra Dios. Él está haciendo guerra a Dios, pero como con Dios no puede, entonces su propósito es atacarnos a nosotros. Él siempre va a buscar obrar en contra del pueblo de Dios. Siempre va a buscar hacerle daño a la iglesia. Siempre va a buscar entorpecer los propósitos redentores de Dios. Lo que Él quiere, su meta es que nosotros abandonemos nuestra fe. Que abandonemos sus caminos. ¿Ok? Un pensamiento que puede parecer inocente, que viene a ti un domingo, que estás muy cansado, que te desvelaste viendo el partido de fútbol. Y es que tuve que recoger la cocina porque vinieron la familia y estoy muy cansado, ha sido una semana muy difícil. Se me hace que me voy a quedar y no voy a ir a la iglesia. ¿De dónde crees que puede venir esa vocecita que te dice,
mejor quédate. Al cabo, mañana lo oyes la predicación. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Hasta tú mismo te contestas, ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Y luego llega el lunes y te ocupas con otras cosas. Y el martes, ay, tengo que oír. Sí, y pasa el martes y el miércoles. Y ahí para el jueves ya estás diciendo, al cabo este domingo sí voy a ir. Y la alabanza al Señor. Y la convivencia con los hermanos. Y estar en la presencia de la iglesia donde está el Espíritu Santo obrando ahorita precisamente en sus mentes. Pero tú escuchaste algo y le diste validez. Y puede ser un pensamiento que salió del mismo infierno para convencerte que no hicieras algo. Y puedes empezar, como una vez me dijo un hermano, ¿verdad? Es que si ya vine 3 veces a la iglesia, puedo tomarme uno. El promedio, hace unos años, hace unos 15 años, 10 años, el promedio de asistencia a la iglesia eran 3 domingos de cada 4. Ahorita, en Estados Unidos, y yo sospecho que ya en México también, el promedio ya bajó a 2 domingos. ¿De dónde creen que salió esa estrategia? Si tú, porque hubo una cosa de fuerza mayor y no pudiste venir a la iglesia, lo normal, lo que el Espíritu Santo sí habla a tu vida es decir, híjole, ¿qué me perdí? No quiero perderme más esto. Eso viene del Señor. Del Señor nunca va a venir. No necesitas la palabra y no necesitas venir a adorar con tus hermanos. No necesitas ir al grupo de casa, ¿verdad? Es más, ya no me quiero ir con otro mensaje porque luego otra vez no voy a terminar. Su propósito es que abandonemos nuestra fe abandonando sus caminos. Mira, un ejemplo en el Evangelio. Lucas 22:31. Jesús le dijo a Pedro, Jesús le anunció a Pedro lo que iba a pasar. Miren, en Lucas 22 lo que dice, Simón, Simón, mira, que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. El diablo fue con el Señor y le dijo, oye, pues ya sabes que te van a crucificar, ¿no? Pues yo quiero que me des chance de sacudir a estos 12 que traes ahí. Ponerles una buena arrastradilla. Lo sorprendente es que Jesús no le dijo que no al diablo. El Padre no le dijo que no. Él solicitó y se lo concedieron. Y Jesús le dice, entonces dice, pero yo he rogado por ti, Pedro. Pobre Juan, Mateo, Lucas, o sea, nosotros, Pedro, el Señor le dijo, Pedro, yo he rogado por ti, Pedro, porque tú vas a pasar la prueba más difícil. Y porque yo quiero que tú regreses y fortalezcas a tus hermanos. Fíjate cómo el Señor le está diciendo a Pedro que lo iba a abandonar. Cuando regreses. O sea que Pedro se fue. Pedro en su arrogancia natural, yo nunca te voy a negar, Jesús. Paz. En unas horas lo fue y lo negó 3 veces. Diciendo, yo a ese ni lo conozco. O sea, abandonó a Jesús. O sea, abandonó la fe. Dijo, yo ya no quiero saber nada de Jesús. Yo no sé qué estaba pasando en el corazón, pero Jesús le dijo, pero cuando regreses con eso que tú aprendiste, yo quiero que seas tú el que fortalezcas a tus hermanos. Les expliques.
Yo quiero que tú vivas algo que les va a servir a todos ellos y le va a servir a toda la iglesia. Jesús, ¿verdad?, estaba intercediendo por Pedro. Pero ¿saben una cosa? Romanos 8, ¿verdad?, dice que el Espíritu Santo está permanentemente delante del Padre intercediendo ¿por quién? Por ti y por mí. O sea que aunque estemos sujetos a este embate del enemigo, hay intercesión delante del Padre diciendo: Señor, ten misericordia, sosténlos, cúbrelos, fortalécelos. Si se salen, regrésalos. Nunca estamos fuera de la gracia y la vigilancia de nuestro Padre para que perseveremos en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es que Satanás está enfocando su ataque en nuestra fe? ¿Qué es la fe? Cuando aquí la Biblia habla de nuestra fe, en Romanos habla de nuestra fe también, ¿verdad? Como un concepto. ¿Qué es? ¿Qué es esto de nuestra fe? Eso es lo mismo cuando Jesús dijo: pidan con fe. ¿O qué es? Cuando la Biblia habla de nuestra fe, está hablando de aquello que tenemos que nos salva. Está hablando como Romanos capítulo 1 que dice: el justo por la fe vivirá. No es algo que viene en un momento que yo tengo fe, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, sabes que voy a orar porque tengo fe que el Señor va a hacer algo en tu vida. No, es aquello que trajo salvación a nuestra vida y que permanece y debe de permanecer la misma actitud, la misma entrega, la misma dependencia, la misma confianza, la misma disposición de someterse, de entregarse. Es algo direccional donde nosotros decimos: yo soy de Cristo, yo me entrego a Cristo y yo permanezco siguiendo a Cristo. Es aquello que nos salva y nos preserva. ¿Ok? No es fe necesariamente en todos los diferentes aspectos que la Biblia nos dice que tenemos que creer, sino es la disposición. Igual estamos hablando como de esa postura de estar humillados, sometidos a Dios. Porque muchos pueden creer, por ejemplo, ¿verdad? Tú crees que Cristo es el Señor y que murió por tus pecados y que resucitó el tercer día. Y tú puedes decir: sí creo. Pero la Biblia dice: pues también los demonios creen eso. Pero ellos tiemblan. O sea, no es nomás el concepto que tú entras aquí. Empieza por aquí, ¿verdad? Pero tiene que venir y penetrar al corazón y llevarte: yo creo que Jesús es el Señor y dio su vida. Y entonces eso viene a mí y me dobla delante de Él, diciéndole: Señor, quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú me salves. Yo entrego mi vida. Yo vengo a ti para que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer. Soy tuyo porque quiero que tú seas mío. Esa es la fe salvadora, la fe que salva y que permanece, ¿verdad? Y que tiene todos estos elementos, ¿verdad? De creer, de pedir, de recibir, de esperar, de confiar, de descansar en el Señor y de actuar en base a todo eso que estamos creyendo. Estamos actuando en obediencia, en sumisión, para buscar que se haga su voluntad en nuestra vida. Eso es lo que quiere destruir el diablo. La firmeza de nuestra convicción de que yo soy de Cristo es la fe de aquellos mártires que les decían: niega a Cristo o te cuelgo. Dice: ¿cómo voy a negar a Cristo si el Cristo es mi Señor? Si es todo lo que tengo, si es la riqueza de mi vida. Yo no puedo dejar a Cristo. Yo no puedo abandonarlo. No puedo negarlo. Prefiero morir. Esa es la fe. La fe que te lleva al arrepentimiento, la fe que te mueve a Cristo. Eso es lo que el diablo quiere destruir. Que ya no estés firmes en Él, que ya no estés seguro en Él, que ya no estés confiando en Él, que ya no estés descansando en sus manos, que ya no lo estés obedeciendo.
Entonces la lucha, el ataque, la guerra espiritual entra por la mente con estos pensamientos, pero el objetivo es un dardo encendido que quiera que entre por ahí, por el oído, y penetra el corazón, como esas bombas que ahora están usando, ¿verdad? Que llevan inteligencia y una camarita, ¿verdad? Y van siguiendo hasta que llega y le pegan. Si quieren mandarme una bomba, me va a pegar aquí en la cabeza. Así son los dardos encendidos del diablo que entran y penetran hasta el corazón y acá hacen explosión. Y nosotros los tenemos que apagar antes. Como las caricaturas esas que tenían de dinamita con una mecha, ¿verdad? Y andaban soplándole, apagándole, echándole agüita, ¿verdad? Para que no tronara. La guerra espiritual entra por la mente, pero su objetivo es nuestro corazón. Entonces, hermanos, quiero recordarles lo que les leí la vez pasada y volverles a hacer esta pregunta. ¿Crees tú en estas promesas que la Biblia dice? Hebreos 13:5, se las voy a repetir. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y luego cita el Salmo 118 que dice, en medio de mi angustia invoqué al Señor. En medio de mi angustia, ¿qué hice? Fui al Señor y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yo te diría, cámbiale eso donde dice, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme Satanás? Si el Señor está a mi favor, el Señor está por mí entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. ¿Te fijan dónde está la seguridad? ¿Dónde está la fortaleza? Está en nuestra confianza en el Señor. Está en el creerle. Está en el descansar en Él. Está en decir, Señor, tú eres suficiente para mí. Entonces, ¿qué pasa cuando estás en temor? Pregúntate, ¿tengo temor? Temor por el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer? Y la economía, y el dólar, y que se está cayendo, que ya no hay trabajo. ¿Tienes temor? ¿O estás confiando en la gracia de Cristo a tu favor? ¿Estás alerta al peligro del temor o a la desconfianza del Señor? Porque esos pensamientos, hermanos, si tú tienes temor, ¿quién crees que está viendo ese temor? Es como abrirle una ventana de tu corazón para que te entre la flecha derechito, ¿verdad? Si tú tienes temor, ¿verdad? Donde dice la Biblia que no debemos temer. La exhortación número 1 que le hacía el Señor a sus discípulos, ¿por qué temen? No teman. Yo estoy con ustedes. ¿Por qué temen si estoy con ustedes? Y nosotros es lo mismo. Si tú tienes temor, fíjate qué puerta le abres al enemigo para que él venga y te diga, es que tú no le importas al Señor. Es que de nada sirve que ores. El Señor no te va a escuchar. Él sabe lo que hiciste ayer. Ya es demasiado. ¿Por qué crees que te va a escuchar? ¿Por tu linda cara? Ya demostraste que eres un inútil. Ya demostraste que eres el peor de todos los cristianos. Es más, yo te diría que no eres cristiano. O sea, cuando nosotros le abrimos la puerta, hermanos, y caemos en estas actitudes, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por nuestras emociones, llegamos hasta pensar que el Señor ha sido injusto. Aquí se fijaron que les dice el autor de Hebreos, ustedes deben estar contentos con lo que tienen, contentos, en contentamiento, porque si no, y Señor, ¿por qué a mí no me diste esto? Entonces te abre a la envidia, te abre a esa, pero te abre al cuestionamiento de tu Dios, y ya no crees que Él no te va a dejar.
ya no lo crees y estás en incredulidad, y en ese pecado de incredulidad es donde cayó Eva y Adán. Entonces ten cuidado en pensamientos que tú piensas no pasa nada. Pues es que a veces es que a veces pienso que el Señor no me oye. A veces pienso que el Señor ya ni siquiera le importo. Fíjate lo que estás diciendo. Le estás dando las herramientas, le estás dando las balas al diablo para que ahí te pegue. No son pensamientos inocentes. Si estamos en una guerra es como el elefantito, el borreguito, el venadito, ¿verdad? Que se enoja con la mamá. No, pues ahí ni le importa a mi mamá, yo mejor me voy a ir. Y se va solo. ¿Y el león qué está haciendo? Saboreándose. Y si viene y le pregunta, oye, no, pues es que mi mamá es mala onda. Fíjate que es de veras, es que las mamás así son. No te conviene, vente conmigo. ¿Verdad? A los que no sepan la historia de Pinocho, léanla. Miren, esos pensamientos, vean, les voy a recordar esto que le pasó a Pedro. Mateo 16, 23. Noten ustedes la conexión entre el pensamiento y la carne. Fíjense, dice, volviéndose él, o sea Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús les dijo, ¿saben qué? Me van a crucificar? Y Pedro le dice, para nada voy a permitir que te crucifiquen. Viene Jesús y le dice a Pedro, dice, volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. O sea, lo que Pedro le dijo venía del infierno. Y luego le dice, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estás pensando en la carne. Dice, no entiende las cosas de Dios. Entonces, puede venir un pensamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el pensamiento que le vino a Pedro? No dejes que Jesús lo crucifiquen. Pero entonces él dijo, sí es cierto, yo no quiero que lo crucifiquen. ¿Cómo voy a dejar que lo crucifiquen? Para nada, Señor. Y él pensó en su autojusticia, yo estoy siendo justo. Yo voy a ser el único que lo abrace y le digo, para nada, Señor. Y lo voy a abrazar y no lo voy a dejar que lo crucifiquen. Y el Señor le dice, eso es del infierno. Apártate de mí, Satanás. Ese temor, hermanos, nos lleva a dudar que tenemos el amor del Señor. Romanos 8:31 se los voy a leer porque quiero reforzar su fe. Quiero que escuchen la Biblia a la luz de esto. Miren cómo termina en este pasaje glorioso que todos se saben, pero luego a veces no creemos. Romanos 8:31 al 38, 39, lo voy a leer todo, dice. Entonces, ¿qué diremos a todo esto? Todo lo que estuvo explicando el apóstol desde el 1 hasta el 8 sobre los propósitos de Dios, los propósitos redentores de Dios, dice, entonces, ¿qué vamos a decir esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿El diablo? ¿Puede el diablo estar contra nosotros si Dios está con nosotros? ¿Puede hacer algo Él si nosotros estamos con el Señor? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿El acusador? Lo va a intentar. ¿Quién lo acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, o más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si el Espíritu estaba intercediendo unos versículos antes, ahora está Jesús intercediendo con su sangre delante del trono del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o escasez, o falta de trabajo, o enfermedad, etcétera.
¿quién puede apartarnos del amor de Cristo? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas por el matadero. Él está poniendo el caso más extremo de los que están siendo perseguidos en la iglesia, los que están condenados a muerte, los que van a ser echados a los leones. Dice, ¿ellos están fuera del amor de Dios? ¿Está fuera del amor de Cristo? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni Satanás, ni sus demonios, ni sus huestes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio es nuestra seguridad. Nuestra total seguridad. Hermanos, la postura y luego la resistencia, ¿verdad? El alerta, el estar conscientes. Cuando menos si aquí sales el día de hoy sabiendo que estás bajo ataque, que hay un devorador que anda al acecho, ¿verdad? Tú aquí tienes esa confianza, saber que hay ojos que te están mirando y no solamente son los del Señor, sino son también los del enemigo. Te debe traer a sobriedad. Y debes de vivir alerta. No alerta a los ataques por afuera. Alerta a lo que estás pensando, a lo que estás sintiendo. Alerta de dónde tú le puedes estar abriendo una puerta. Alerta a qué cosas dice la Biblia que tú no estás creyendo. Y si no estás creyendo, por ese hueco, por ahí te va a caer el dardo encendido. Ahora voy a irme hasta el final para terminar el pasaje así rápido. Dice, resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo a sus hermanos en todo el mundo. Pedro le recuerda a la iglesia, ustedes no son los únicos, no son especiales, iglesia de Asia. Iglesia de Juárez, nosotros no somos diferentes. Nosotros no tenemos, no se nos dio una, ¿cómo se dice? Un justificante, ¿verdad? Para que como que nosotros tenemos un pase y a nosotros el diablo no nos va a tentar. El diablo no nos va a querer engañar. El diablo dice, nos dijo Jesús que a los de gracia soberana, a esos no los puedo tocar, entonces vámonos para otra iglesia mejor. Les dice esto, se está cumpliendo en todas las experiencias, en las experiencias de sufrimiento, en todos los hermanos, en todo el mundo. Pedro quería que ellos se dieran cuenta que todos están batallando. Imagínate cómo estarán batallando ahorita nuestros hermanos cristianos, creyentes, venezolanos, ¿verdad? Que se salieron de su casa y que se quedó la abuelita atrás y se cayó el edificio y la aplastó. ¿Cómo andarán ahorita los demonios? Tentando, cuestionando, acusando, condenando a nuestros hermanos que están en Venezuela. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué no cuidó a tu hijo? Supe de este jugador, ¿verdad? O entrenador, no sé qué, que su esposa en Venezuela se cayó la casa y mató a su bebé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta última frase de esta sección? Porque Pedro quiere que se den cuenta que esto es parte de la realidad que es ser creyente.
Todos vamos a enfrentar oposición. Nadie se libra de la prueba. Dice, cuando yo leí esta frase en el libro de Jueces hace muchos años, entendí algo. Hay una frase que a lo mejor ustedes la han leído y nunca se han puesto a meditar en ella, pero cuando empieza Jueces en el capítulo 3, el Señor les empieza a hablar de las naciones que están en la tierra prometida y que ahí van a ser sus enemigos. Entonces Israel quería pues que el Señor sacara a todo el mundo, pero no sacó a todo el mundo. Se quedaron varias naciones y las enlista el libro de Jueces. En el capítulo 3, en el versículo 4, dice que esas naciones, dice, se quedaron, dice, y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. En otras palabras, el Señor los dejó, dice el versículo 2 y 3, que el Señor dejó esas naciones para que las generaciones que nacieron a la gente que no habían experimentado guerra, experimentaran guerra. Y se me hizo tan lógico. Cuando tú tienes un niño pequeño, tú necesitas que ese pequeño aprenda a caminar. Y para aprender a caminar se tiene que dar de topes en el piso. Y lo tienes que dejar. Si tú lo quieres proteger, que nunca se caiga, que nunca se raspe. Ahí andan mis nietas ahí todas raspadas. ¿Verdad? Y me acuerdo yo de mi hermano Rubén, que estaba medio cabezoncillo y siempre traía chipotes. Y como estaba cabezón, parecían cuernitos, ¿verdad? Si tú quieres que tus hijos aprendan a correr y lleguen a ser hasta atletas, los tienes que dejar que se raspen. Y el Señor quiere una iglesia fuerte en la fe, una iglesia que está dependiendo de Él, una iglesia que está segura de Él, que vive en confianza y en descanso en su cuidado, que vive en sumisión y en dependencia de su Señor, donde nada malo les va a pasar. Pero para que estemos en esa posición, entonces dice, ay, por cierto, te solté un león. Si estás conmigo no te pasa nada, pero ahí está el león. Y nomás piensa tú, si eres un papá y tienes un niño chiquito y te lo vas a llevar a la celebración del mundial en el Ángel, ¿verdad? Donde hay miles y miles de personas. ¿Qué le va a decir el papá al hijo? Hijo, pégate, agárrate de mi camisa y no te sueltes para nada, porque si te sueltas te pierdes. Ese hijo va a ir agarrado con las uñas. Nosotros hacemos eso, el Señor lo hace también. Nos está preparando para la eternidad y quiere que entremos con fruto. Y lo que Él más quiere es un fruto de una fe genuina, fortalecida. La oposición, hermanos, nos ayuda y nos obliga a crecer en nuestra fe. Entonces, ¿estás consciente? ¿Estás consciente que hay esa oposición? ¿Que va a retar tu fe? Si no lo estabas, ya no tienes excusa. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero, hermanos, que oremos buscando discernimiento. Tenemos que aprender a discernir nuestros pensamientos, si son buenos, si no son buenos, de dónde vienen, dónde salió esto, por qué estoy pensando esto, esto va conforme a la voluntad de Dios o no, va conforme a su palabra o no. Tenemos que ser sobrios y estar alertas. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Y necesitamos que Él reprenda al enemigo.
y venir ante Él diciendo, Señor, queremos vivir en esta dependencia, en esta sumisión, en este lugar seguro, donde tú eres nuestro refugio. Si el Señor es nuestro refugio, ¿qué puede hacernos el enemigo? Y te quiero dar esa oportunidad, quiero darte esa oportunidad de que tal vez la semana pasada oíste lo de humillarse delante del Señor bajo su poderosa mano y dijiste, ay, qué suave, qué bien, pero no lo has practicado todos los días desde el domingo hasta ahora. Eso es insensatez. Y ahora ya te das cuenta que precisamente para el Señor movernos y motivarnos a que vivamos así, suelta al león rugiente para que corramos a Él. Y a lo mejor tú tienes que correr a Él el día de hoy. Vamos a orar.